Saludos jóvenes, vamos a resolver esta actividad que se llama a practicar calculando vectores. Si tienes un cuadernillo físico, esta se encuentra en las páginas 58, 59 y 60. Pero si tienes un cuadernillo digital, la vas a encontrar en la página 53. Dice la primera parte, dibuja los siguientes vectores: A, 5,2, B, menos 2,3, C, menos 3, menos 4 y D, 2, menos 5. Calcula su norma y dirección. Dice la siguiente, localiza en el punto A indicado los vectores dados. Tengo el punto A 4,2, vector U menos 3,3, punto A menos 2,3 y el vector V menos 2,2. Punto A menos 4, menos 2 y vector W 2, menos 2. Punto A 2, menos 3, vector X 3,2. Dice la siguiente, calcular el módulo del vector a partir de la gráfica, calcular la dirección del vector a partir del gráfico. Aquí me dan un gráfico para que calcule el módulo del vector y aquí me dan otro gráfico para que calcule la dirección del vector. Si se fijan, tengo el mismo vector. Pasemos de inmediato a resolver la primera parte. Dice, dibuja los siguientes vectores: A 5,2, B negativo 2,3, C negativo 3, negativo 4 y D 2, menos 5. Yo voy a trabajar con el vector C y ustedes se encargan de los demás. Ya aquí he dibujado mi plano cartesiano. Recuerden que para hacer esto necesitan reglas y escuadras, ¿sí? El eje de la ordenada y el eje de las abscisas deben formar un ángulo de 90 grados. Muy bien, ahora voy a proceder a sacar los datos del vector que voy a trabajar. Aquí tengo el vector C. Vamos a identificar cuáles son sus componentes. Tenemos que para este vector la componente en X será menos 3 y la componente en Y será negativo 4. Vamos a escribirla por aquí. X igual a negativo 3. Y igual negativo 4. Ahora ubiquemos esas componentes en el plano. Tengo que X es igual a negativo 3. Esto me está diciendo que en el eje de las abscisas o en el eje de las X debo moverme 3 unidades hacia la izquierda. En este caso, al negativo 3. Y Y igual a menos 4 me está diciendo que en el eje de la ordenada debo moverme 4 unidades hacia abajo, que sería 1, 2, 3 y 4. Pues me ubico en el negativo 3 y perpendicular al eje X trazo una línea hacia abajo. Hasta ahí. Ahora me ubico en el eje de las ordenadas y a partir de negativo 4 trazo una línea perpendicular que corte la línea que he trazado anteriormente. Hasta ahí. Y el punto donde se cortan esas dos líneas será el punto de mi vector. Vamos a escribirlo por aquí. Negativo 3, negativo 4. Estas líneas las podemos dibujar a trozos para que se vea mejor. Ahí está. Entonces mi vector será la línea que va desde el origen hasta el punto de intersección entre las dos líneas que he marcado. Por lo que nos quedaría algo así. Desde el origen hasta el punto de intersección entre las dos líneas. Al final marcamos una flecha para indicar que es un vector. Y este es el vector C.
que lo vamos a denotar con una C y una flechita encima, apuntando hacia la derecha. Muy bien, el siguiente paso es calcular la norma del vector o su magnitud. Debemos recordar que la norma de un vector se representa con dobles barras y el nombre de vector en medio de ellas, y se calcula hallando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo que para el vector c nos quedaría entonces que magnitud del vector c será igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Procedemos entonces a sustituir los valores encontrados en el vector c. Vimos que la componente en x era negativo 3 y que la componente en y era negativo 4. Nos quedaría entonces que magnitud de c será igual a la raíz de x al cuadrado, pero dijimos que x es negativo 3, pues entre paréntesis negativo 3 elevado al cuadrado más y al cuadrado, pero en este caso y es negativo 4, pues entre paréntesis negativo 4 elevado al cuadrado. Ahora solo debemos resolver las operaciones, comenzando primero con las potencias. Tendremos que magnitud de c será igual a la raíz de negativo 3 al cuadrado, eso es 9, más negativo 4 al cuadrado, 16. Tendremos que magnitud de c será igual a la raíz de 9 más 16, 25. Por último, hallamos la raíz cuadrada y tendremos que magnitud de c será igual a la raíz de 25, 5. En este caso, 5 unidades. Y eso sería todo para la norma o magnitud. Lo siguiente es calcular la dirección de ese vector. Para ello vamos a calcular el ángulo formado con el eje horizontal. Vamos a recordar la expresión que dice que θ es igual a la tangente inversa de la componente en y sobre la componente en x. Entonces el ángulo que estamos calculando es este ángulo de aquí. Sustituimos las componentes que hemos encontrado del vector c y nos quedaría entonces que θ es igual a tangente a la menos 1 de la componente en y, tenemos que es negativo 4, sobre la componente en x, que en este caso es negativo 3, ahora para esto, si recuerdan, debemos ir a una calculadora científica y generalmente esta función se activa con una tecla que dice Shift, de esa manera, Shift, presionamos Shift y luego tangente. O en otros tipos de calculadora aparece una tecla que dice IB o inversa
o INV inversa, presionamos INV y buscamos la tangente inversa que aparece por ahí, o tangente a la menos 1. También en otras calculadoras aparece como segunda función, de esta manera, segunda función. Bien, entonces buscamos esas teclas y activamos la segunda función para encontrar la tangente inversa. Luego solo debemos introducir los datos tal y como están aquí. Si observan, en mi calculadora tengo una tecla amarilla que dice Shift. Presiono Shift y eso me activa la segunda función y presiono tangente. Y ya me aparece tangente a la menos 1. Entonces ahora solo debo ingresar los datos tal y como están ahí. Tendré entonces que negativo 4 sobre negativo 3. Ahí tengo tangente inversa de negativo 4 sobre negativo 3. Y eso me da un valor de 53.1 grados. Tenemos entonces que θ es igual a 53.1 grado. Si recuerdan, en uno de los videos anteriores les dije que el este estaba a la derecha, el norte estaba hacia arriba, el oeste estaba a la izquierda y el sur estaba hacia abajo. Esto es en un plano en 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la dirección y el sentido de este vector? Pues de la siguiente manera. Si se fijan, el ángulo está medido desde oeste a sur. Oeste a sur. Entonces decimos que oeste, sur, y tendremos un ángulo de 53.1 grado. Entonces diríamos oeste 53.1 grado sur. Y ahí tendríamos la dirección y el sentido de ese vector. Continuando, ya la segunda parte está muy fácil, así que la dejo a opción de ustedes. Vamos con lo siguiente. Calcular el módulo del vector a partir de la gráfica. Me dan una gráfica para que calcule la magnitud o el módulo. Lo primero es sacar los datos de ese vector. Si se fijan, este vector tiene un punto terminal 4,3. Entonces tenemos que datos. Como vemos, aquí la componente en X de ese vector es 4 y la componente en Y es 3. Así que tendremos que X igual 4, Y igual 3. Y como vimos en el apartado anterior, la magnitud será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En el caso del vector A, nos quedaría algo así. Magnitud de A será igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora solo queda sustituir los valores en esta expresión. Tendremos entonces que magnitud de A será igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, pero tenemos que x es 4 al cuadrado, más y al cuadrado, pero tenemos que y es 3 al cuadrado. Nos quedaría entonces que magnitud de A es igual a la raíz de 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9. Por lo que magnitud de A es igual a la raíz de 16 más 9, 25.
Tendremos entonces que magnitud de A es igual raíz de 25, 5. En este caso, 5 unidades. En el siguiente caso me dan el mismo vector, pero ahora me piden que halle la dirección. Como vimos aquí, tenemos que este vector tiene en X 4 y en Y 3. En este caso, el ángulo estará medido con respecto al eje horizontal en sentido antihorario, como se ve ahí. Y este será el ángulo que estaremos midiendo. Pues entonces, θ será igual a la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Tendremos entonces que θ será igual a tangente a la menos 1 de Y sobre X. En este caso, Y es 3 sobre X, en este caso es 4. Y nos quedaría que θ es igual a tangente inversa de 3 sobre 4, que nos da un valor de 36.8 grados. Este ángulo que hemos medido aquí tiene un valor de 36.8 grados. Y recordamos que a la derecha tenemos el este, hacia arriba tenemos el norte. A la izquierda tenemos el oeste y hacia abajo tenemos el sur. Entonces la dirección de este vector la vamos a escribir de la siguiente manera. Como el ángulo está medido de este a norte, vamos a decir este 36.8 grados norte. También tenemos otra forma de representarlo si tomáramos en consideración este ángulo de aquí, medido de norte a este. Como esto de aquí a aquí mide 90 y aquí tenemos 36.8, lo que le falta serían 53.2. Si tomamos en consideración este ángulo que he marcado ahora, pues tendríamos que escribir norte 53.2 grados este, ya que el ángulo se está midiendo desde el norte al este. Y eso sería todo para esta parte. Espero que hayan entendido y que les sea de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.